con ustedes. Un gusto estar esta noche, un lunes más a las 7 de la noche, en este punto de encuentro, donde la medicina convencional y la medicina holística se unen y pues crean maravillas. Aquí estoy, las que no me conocen, soy la doctora Gloria Díaz y junto a mi colega y mi amigo Vinicio Chavarría. Si querés te presentas para todos los que nos están viendo por primera vez. Excelente, bueno, buenas noches, bienvenidos a este maravilloso punto de encuentro. Mi nombre es Vinicio Chavarría, terapeuta holístico, trabajo varias técnicas de crecimiento personal maravillosas y la noche de hoy pues vamos a tocar un tema súper interesante y también vamos a dar algunas técnicas para que puedan pues sobrellevar su vida. Entonces, como les dije, trabajo varias técnicas de crecimiento personal. Soy constelador familiar, trabajo bioscodificación, trabajo Reiki, trabajo medicina del ser, programación neurolingüística, Theta Healing. Y bueno, pues entonces Gloria y yo nos unimos para pues compartir también nuestros conocimientos también desde la parte emocional. Así que pues bienvenidos y bienvenidas a los que se están Así es. incorporando. Bienvenidos a este punto de encuentro porque realmente una de las cosas más bonitas que, bueno, que Vinicio y yo siempre recalcamos de todo esto es entender la fisiología de nuestro cuerpo físico y cómo eso afecta en la psicología, ¿verdad? De las enfermedades, ¿verdad? Y cómo definitivamente hay una unión. Entonces tenemos que llegar a un punto en el que todo lo físico tiene que encontrarse con lo emocional, incluso espiritual, para entendernos un poquito más, para conocernos más. Y bueno, y eso es una mirada diferente, porque estamos muy acostumbrados a la mirada médica, que con el tema de hoy es un tema interesante, es un tema sensible, es un tema delicado, es un tema que trae sus creencias por ahí, ¿verdad? Sus temores, con solo escuchar la palabra empieza a despertar diferentes emociones en nosotros y de hecho apenas yo lo diga, noten cuáles son las emociones que ustedes les da, apenas yo diga el nombre de lo que vamos a hablar hoy, porque hay que trabajarlo, porque hay que ver qué pasa con ese tema, ¿verdad? Y es acerca del cáncer. El cáncer y nuestras emociones, el cáncer y bueno, nuestra salud en general. Hace unos años la palabra cáncer era sinónimo de muerte inminente. Ahorita la tecnología ha avanzado muchísimo, la medicina preventiva, la medicina familiar, los métodos laboratorios, bueno, muchas pruebas que se están haciendo, muchas campañas que se están haciendo de prevención del cáncer, de diferentes tipos de cáncer y muchos estudios y demás que han ayudado a que eso haya avanzando. Y también esta amplitud de conciencia que es la que Vinicio ahorita va a compartirles a ustedes, y es que cuando una persona le dan este diagnóstico, wow, ¿verdad? Como que todas las prioridades cambian, la perspectiva cambia, la mirada cambia y realmente empiezas a darte cuenta que a veces lo que hacías algo muy importante, de repente pierde esa importancia, porque te das cuenta que estás cara a cara con un diagnóstico muy retador, ¿verdad? Por diferentes cosas. Rápidamente, ¿qué es el cáncer? Cuando hablamos de la palabra cáncer desde la medicina, las células tienen una capacidad de replicación, siempre estamos cambiando la piel, siempre nuestros órganos están regenerando, ¿verdad? En cierta manera, y llega un momento cuando esa replicación hay una falla, entonces ellos hacen un procedimiento que se llama apoptosis, que es la muerte celular. Entonces, el mismo cuerpo bota esas celulitas, ¿verdad? Que no están bien, que tienen alguna falla, que la replicación estuvo mal. Pero, ¿qué es lo que pasa con el cáncer? Que esa replicación continúa, 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 continúa y se da pues muchísimo hasta tal punto que va haciendo pues diferentes tumores, por ejemplo, diferentes alteraciones, va creciendo, ¿verdad? Al menos el estilo de tumor, cuando es de sangre es un comportamiento diferente, pero digamos el de tipo tumor empieza a verse una replicación muy grande, anormal y un crecimiento acelerado. De hecho, en niños es mucho más acelerado que en adultos, por eso el cáncer suele a veces ser más agresivo en niños que en adultos. Nuestro metabolismo es un poco más lento, más pausado, entonces permite un poquito más la intervención. Entonces, la replicación descontrolada de las células y esa incapacidad o esa pérdida de morir, ¿verdad? Que la apoptosis va dando origen al cáncer. Hay tumores que son benignos, que tienen ciertas características, por ejemplo, que no se van a otros órganos, que están como en ese espaciecito, ¿verdad? No tienen esos comportamientos tan agresivos. Y hay otros que son malignos. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando hacemos una biopsia, ¿verdad? Y se puede hacer un estudio histológico de las características
de ese tejido, entonces nos damos cuenta si es algo benigno o si es maligno y ahí se ven los diferentes tipos de tratamientos. Ustedes saben que hay estadios, ¿verdad? Entonces, siempre la invitación desde la medicina es siempre hacer sus chequeos regulares, si vemos que algo está funcionando diferente, si sentimos alguna bolita, si sentimos alguna molestia, especialmente si sentimos algún bultito. ¿Por qué? Porque normalmente el cáncer no vas a sentir un dolor, más bien si sentís una bolita que no duela, ojo, ¿verdad? Ahí es donde con mayor razón hay que ir revisando, ¿verdad? No produce dolor usualmente. Entonces, ustedes han visto las campañas del cáncer de mama o el cáncer de testículo, ¿verdad? Que se revisen, el cáncer de estómago. Y así muchas que Vinicio y yo vamos a estar hablando, porque realmente el cáncer hay mucho que hablar. El de hoy va a ser un poquito más general, ¿verdad, Vini? Como en general el cáncer en sí, pero el comportamiento emocional del cáncer varía mucho en la zona, ¿verdad? ¿Qué pasó que desarrollase un cáncer de lengua, un cáncer de pulmón, un cáncer de próstata, por ejemplo? Ahorita en nuestro país, bueno, casi que mundialmente, están creciendo muchísimo el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el colorectal, ¿verdad? Esos son los principales tipos de cáncer. Y es muy interesante porque a la vez es, bueno, como dice Vinicio siempre, ¿qué es lo que está pasando en tu vida o en nuestra vida? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra Exacto. sociedad? Que tenemos ese problema con esa mayoría de cánceres. Y no solo en nuestro país, es mundial, ¿verdad? Porque hay tanto cáncer de mama. ¿Qué pasa con la feminidad? ¿Qué pasa con la mamá? ¿Qué pasa con los hombres, con esa próstata? ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Y se vuelve tan agresivo. Muchas cosas. Y este colorectal, ¿verdad? Que sabemos que el colon es ese órgano que es de desecho, ¿verdad? Que ya es la última parte del intestino, que lo que hace es desechar y desarrolla un cáncer. Qué interesante. Entonces, desde la parte general médica sabemos que eso es lo que sucede. Bueno, esta replicación celular se me descontroló, perdió esa capacidad de morir. Ven qué interesante. No es, todo necesita ese ciclo de que algo tiene que morir para que otra cosa tenga que vivir, ¿verdad? Y siempre estamos como que algo muere y algo vive, algo muere y algo vuelve a nacer, algo muere y algo vuelve a nacer. Son como ciclos. Y así funciona nuestro cuerpo. Entonces, cuando se pierde ese orden, ¿verdad? De que, bueno, muere y nace, muere y nace, muere y nace, empieza esa replicación descontrolada y empieza a desarrollarse el cáncer con diferentes características. Hay cánceres súper agresivos, otros que son muy lentos, casi que sin síntomas, y otros empiezan síntomas desde casi el día uno. Entonces, eso es muy variado, pero lo que todos tienen esa característica que les digo, empiezan a haber una replicación celular completamente descontrolada y se pierde esa capacidad de apoptosis, que también es muy interesante porque nuestro cuerpo está perdiendo esa capacidad de eliminar, ¿verdad? O de cortar algo, un ciclo que está mal, ¿verdad? Que si hubo una falla o una replicación inadecuada, ¿por qué nuestro cuerpo está perdiendo esa capacidad para cortar eso, ¿verdad? Y lo que hace es, él mismo lo que hace es botarlo, ¿verdad? Entonces eso también es súper interesante. Y esa es la introducción con respecto al tema del cáncer. Así que, si ya que dije esa palabra, ¿qué sienten cuando dije el cáncer, verdad? ¿Qué vino a la mente de ustedes? ¿Qué temor tal vez? ¿Qué pensamientos? ¿Qué recuerdos? Porque ahí nos habla mucho lo que está el inconsciente con respecto a esta palabra. Así es. Pues bueno, gracias Gloria por la explicación que también es bastante importante verla desde ese punto de vista porque siempre decimos pues acudan a su médico también y tómense todos sus medicamentos, ¿verdad? Pero también es importante que también ustedes empiecen a observar toda esta parte emocional, ¿verdad? Y voy a tomar esta parte sobre lo que dijiste. Bueno, nada de lo que nos sucede está afuera, ¿verdad? Entonces eso es, voy a iniciar mi participación con esto. Entonces, nada está afuera, todo lo que nos sucede está dentro de nosotros, ¿ok? Y con esto quiero decir justamente que las cositas que nos suceden a nosotros generalmente están dentro de nosotros, nuestras formas de pensamiento, el resentimiento, el dolor, el conflicto, alguna situación, ¿verdad? Y generalmente vivo la situación, la observo y esa situación la llevo al cuerpo, ¿verdad? Y si no tengo mecanismo cómo trabajar esa emoción se va a alojar en alguna parte del cuerpo. Por eso la doctora mencionaba algunas partes del cuerpo, que el cáncer colorectal, que el tema de la próstata, que el tema el pecho y qué sé yo. Entonces, es importante esa situación, es importante esto que yo puedo liberar de lo que vivo y de lo que siento, de ese conflicto que me genera esta situación, ¿verdad? Porque por ejemplo, el doctor Hammer, que es uno de los maestros de la biodescodificación, él empezó a desarrollar este tema justamente porque él vive un tema de cáncer. Entonces no es como casualidad, ¿verdad? Que él empieza a desarrollar todo este mecanismo
a ver, de información, porque entonces él lo vive su hijo y lo vive su madre. Entonces empieza justamente a ponerle atención a toda esta parte emocional, cómo esta parte emocional tiene un gran significado en nosotros, ¿verdad? Entonces recuerdo que él en uno de sus libros dice, ¿qué es lo que no quiere ver morir? ¿Verdad? Vejez o trabajo. ¿Verdad? Entonces él está atacando ahí el conflicto, ¿verdad? Entonces es una gran pregunta, ¿verdad? Para nosotros. Y por eso yo siempre hago esto, y Gloria lo dijo, ¿qué es lo que realmente está pasando en nuestra vida? ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque Hammer dice que hay, como lo hemos explicado anteriormente, los eventos programantes y los desencadenantes. Hammer dice que cuando el tema del cáncer se desarrolla, hay muchos conflictos programantes y, y un conflicto desencadenante. ¿Verdad? Entonces ve qué interesante, porque no es lo mismo el montón de conflictos programantes y hay muchos programantes, entonces venimos programando y venimos resintiendo, guardando esta situación que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Desde tiempo atrás. Llega con solo un evento, con solo un evento lo desencadenamos, ¿verdad? Pero entonces justamente esto que yo vengo guardando y es donde yo no me permito, efectivamente, pues reconocer lo que siento. Reconocer que estoy resentido, reconocer que tengo un dolor, reconocer que tengo un conflicto. Y esto me invita justamente a mirarme así, a mirarme a mí. Por eso decía al inicio y por eso la frase que utilicé al inicio para iniciar, valga la redundancia, ¿verdad? Era, nada está afuera, todo está dentro. Entonces Hammer dice, y también Enrique Olvera, que son muy buenos y son los creadores de toda esta maravillosa terapia, ellos dicen, generalmente son personas que mantienen inconscientemente, ¿verdad? Es importante recalcarlo. Hay ocasiones que lo tengo consciente, ¿verdad? Que tengo consciente ese resentimiento y ese dolor, pero hay ocasiones donde he bloqueado ese resentimiento, donde he bloqueado ese dolor que vivo. Y entonces, pero no es un resentimiento como de un poquito, sino que es un resentimiento de larga duración, ¿verdad? Como la Duracell. ¿Verdad? Que dice que son baterías de larga duración. No me están pagando por hacer La cuña publicitaria. pero es un ejemplo clarísimo. Él dice, bueno, son resentimientos de larga duración o problemas emocionales pendientes desde el pasado, ¿verdad? Cositas que vengo jalando a nivel inconsciente desde muchísimo tiempo atrás, donde no he mirado eso, donde ese resentimiento y ese dolor y esa situación que he vivido, no quiero verlo, porque me ha generado, ¿qué? También profundas heridas. Vini, Entonces, ajá. y perdón que te interrumpo por ahí, y me recuerda precisamente a lo que siempre venimos, a la fisiología y cómo funciona esta patología, porque entonces llega un momento en que la replicación, o digas el evento programante, se dio una vez y entonces dele y dele y dele y dele, o sea, lo vuelve a vivir, lo vuelve a vivir y vivir y dele y dele y dele, o sea, a largo plazo muchas cosas, ¿verdad? Y llega un momento en el que ya se me complicó la cosa, ¿verdad? Se me hizo muy grande y ya un sentimiento, o sea, una situación programante, ya se me empieza a hacer pues realmente algo crónico, entonces llega a desencadenar esta parte y algo importante, entonces pierdo esa capacidad de eliminar, ¿verdad? Que es la apoptosis desde el cuerpo físico, de botar, de dar muerte, ¿verdad? Bueno, me pasó esto, sí, bueno, mira, lo manejo, lo dreno, lo suelto, catarsis y chao, ¿verdad? Listo, lo suelto del organismo, pero perdemos esa capacidad, desde la visión del cáncer, esa capacidad de votar, ¿verdad? Ok, lo saco. Chao, ¿verdad? Ese metabolismo de eso. Claro, y es que vivo el evento, vivo la situación, vivo lo que a mí me genera ese sufrimiento, ese dolor, esa profunda herida, ese profundo resentimiento, todas esas cositas que tengo pendiente del pasado, pero lo vivo y lo vivo y lo vivo, pero no lo atiendo. Y entonces a mí me gustó mucho cuando participé en una certificación, cuando vino uno de los creadores también de una técnica de trabajo que se llama Medicina del Ser, él nos hacía un ejemplo muy significativo, es un español, y entonces él nos decía, bueno, eso es como que ustedes agarren en el refrigerador y guarden una comida, pero no lo pongan en el freezer, sino que lo pongan en las partecitas de abajo. Dice, posiblemente vaya a resistir, digamos, de un tiempo, pero va a llegar un momento en que usted lo destape y eso está descompuesto. Bueno, y así pasa con las emociones. Entonces me gustó mucho
digamos, esa analogía que él utilizó, porque a veces guardamos y guardamos, pero no atendemos eso. Entonces, por eso es que un conflicto cae sobre otro conflicto, y entonces llega un momento en que ya el cuerpo no sabe qué hacer con eso. Y cuando el cuerpo no sabe qué hacer con eso, es cuando entonces empieza a hacer llamadas de atención. De hecho, él le llama así, llamadas de atención, que unas son suaves, que otras son ya un poquito más duras. Y bueno, entonces llegamos a esa situación, ¿verdad? Por eso es tan importante ponerle atención a lo que vivo, a lo que siento, ¿verdad? Para poder trabajar o para poder buscar un mecanismo de cómo drenar o poder sacar yo ese resentimiento, ese dolor, esa molestia. Ya en el momento que empiezo a darme cuenta que estoy con una situación, ya mi cuerpo empieza a reaccionar de manera distinta, que es importantísimo. Qué interesante, Vini, todo esto que estás diciendo y viene a mí como la pregunta, tal vez ustedes los que nos están viendo nos pueden decir, ¿por qué nos cuesta tanto trabajar las emociones? Porque bueno, claro, la cita médico anual por lo menos, la mínima, ir a hacer los exámenes de laboratorio, bueno, tal vez ahí, pero en todos nuestros puntos de encuentro recalcamos el tema de que es importante que nosotros revisemos nuestras emociones, qué es lo que está pasando, nos limpiemos, tengamos herramientas emocionales, comunicación asertiva, bueno, todo ese tipo de cosas, pero yo creo que nunca me cansaré de hablar de eso porque realmente es muy importante, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Y los que son psicólogos que nos están viendo, bueno, me lo pueden confirmar. ¿Cuántos realmente se mantienen dentro de un proceso terapéutico, verdad? Que de una o dos sesiones o que continuamente se estén dando ahí como su mantenimiento, ¿verdad? El cuerpecito emocional, voy a ir bueno, a pagarme a ver, ¿verdad? ¿Cuántos realmente lo hacen? Entonces, no sé qué pensás vos, Vini, o tal vez los que nos están viendo que pueden opinar de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo vemos como una prioridad. ¿Verdad? Llegamos a un momento en el cual, cuando yo voy al psicólogo, por darte un ejemplo, voy a un taller o voy a una sesión con Vini, voy a una sesión con la doctora, es cuando ya llegué a un punto de que auxilio, ¿verdad? Me estoy ahogando. Por qué esa cultura de llegar a ese punto, ¿verdad? De emergencia, ¿verdad? De bombero, ayúdeme, ¿qué hago? Sí, sí, y qué bonito que lo comentas, porque ahí es donde entonces hay que ver todo el tema de la niñez. Hay que ver cómo en casa se manejaba esa situación, cómo en casa se manejaban los conflictos, cómo en casa se manejaba el tema del dolor, el tema del sufrimiento, el tema del resentimiento, ese conflicto que estoy viviendo, cómo se manejaba en casa, porque generalmente, qué es lo que hacemos? Inconscientemente duplicamos lo que vivimos en casa ya cuando estamos creciendo. Entonces, a veces nos dicen, bueno, pero es que yo no viví o viví ciertas cosas, pero hay otras que no, o otras que no me acuerdo, pero entonces nuestro cuerpecito tiene memoria celular, donde entonces ahí se guardan cositas, donde entonces vemos a ver cómo mamá resolvía ese conflicto, cómo papá resolvía ese conflicto. Y entonces, desde ese andamio estructural, yo entonces trato de resolverlo, porque si mamá no decía nada o mamá te decía, bueno, mira, no digamos nada para no hacer ningún tipo de conflicto, entonces, bueno, y yo crezco con el tema de no poder poner un límite asertivo, porque entonces mamá decía, no digas nada para no crear un conflicto. Entonces es importantísimo mirar esa etapa de crecimiento de niñez, cómo se abordaban esos temas, porque muy probablemente esté haciendo yo una copia, ¿verdad? O un duplicado de cómo mami y papi resolvían su situación. Entonces es importantísimo también poder mirar hacia atrás, porque posiblemente tenga un conflicto, digamos, en esas etapas de niñez, o el tema del niño interior, entonces tengo que trabajarlo. Entonces es importantísimo esa introspección porque entonces me da herramientas para poder sentirme bien, ¿verdad? Y también me da herramientas para poder decir, bueno, y aquí tengo que buscar algún apoyo terapéutico que me permita también sobrellevar este dolor, sobrellevar esta tristeza, ¿verdad? Para no evidentemente guardarlo y ocultarlo y entonces que se sigan haciendo este montón de eventos programantes y entonces desencadenen una situación mayor. Hay una imagen en Facebook que me encanta, que es desde constelaciones, a mí me fascina constelaciones, que habla de, bueno, mami, papi, gracias por todo lo que me dieron bueno, en la vida, todo lo que me dieron, a partir de ahora es mi responsabilidad. Entonces lo han visto, me gusta un montón, entonces te ve como el niño a la par de los papás. Entonces es precisamente como esa conciencia y me llama mucho la atención y los invito a que se revisen porque, bueno, dentro de nuestro presupuesto de las cosas que invertimos, comida, entretenimiento, bueno, ¿cuánto estamos invirtiendo en nuestro crecimiento o asumir esa responsabilidad? Bueno, porque ya no se vale cuando somos adultos decir, bueno, es que papi y mami me enseñaron, o así me criaron, o así, bueno, no, ya eso
muchas gracias por eso, pero ya como adulto yo puedo replantearme, ¿verdad? Igual los que estamos casados, cuando se unen las dos familias, bueno, empezamos a ver qué quiero yo agarrar de la tuya y qué quitamos, ¿verdad? Porque como que esos hábitos como que no. Muchas gracias, pero los dejamos en ese arbolito, ¿verdad? Pero aquí en este nuevo no, ¿verdad? Entonces, esas cosas es importante porque nos hace, ok, ¿qué quiero, qué no quiero, ¿verdad? Y qué puedo manejar o cómo puedo solucionar esto o vivir con lo que estoy viviendo. Y con respecto al cáncer, que es lo que estamos hablando ahora, creo que es muy importante incluso eso, porque hay lealtades, ¿verdad? De constelaciones, Claro, precisamente, bueno, es que el cáncer de mama viene en todas las generaciones, y te lo digo cáncer de mama porque es uno de los más fuertes, es uno de los más comunes, y a veces hay lealtades y parece como, ¿cómo lealtades? ¿Cómo yo voy a querer un cáncer? Sí, claro, porque el cáncer puede inconscientemente te sentir cerca de tu mamá, por ejemplo. Entonces me identifico con ella, o yo como tu mamá, dicen mucho en constelaciones. Entonces es muy interesante abrirse a realmente buscar. ¿Será que yo realmente estoy buscando la conexión con mi mamá desde esta forma? O sea, si realmente, y es inconsciente, nadie va a buscar eso realmente con toda la intención, pero recordemos que el niño, no hay nada más serio que un niño, dice mi profesor de constelaciones, y es cierto, porque el niño siempre va a querer la aprobación y el amor de mamá o de papá, ¿verdad? Entonces, aunque seas un adulto, está el niño por ahí, entonces va a buscar eso. Entonces, el tema del cáncer, hay que ver muchas cosas. ¿Qué empezó a ocurrir cuando empezamos con los síntomas? Cuando hicimos el diagnóstico que estaba yo viviendo, qué tipo de cáncer, como les digo, puede ser uno pequeño, benigno, maligno, en qué zona, quién en mi familia lo ha tenido. Eso es muy importante. De hecho, los invito a todos. De hecho, cuando van a la sesión con Vinicio, a él le encanta mucho todo eso, que entonces que lleven todo el arbolito familiar. Así que aprovechen, antes de ir a la sesión con él, hagan todo el arbolito, pongan toda la quieren todo el familia, árbol ya. todo el arbolito desde ya, ¿verdad? Toda la información con fechas, porque así le gusta a él, todas las fechas, todas las enfermedades y todo, para que de una vez y ustedes empiezan a dar cuenta qué cositas estamos compartiendo, ¿verdad? Entonces, incluso en formas de trabajo, formas de comportarse, a nivel de parejas, quiénes son divorciados, quiénes no, hay infidelidad. Bueno, usted se sorprende. Cuando usted hace el arbolito, casi que se hizo la sesión solo, porque se dio cuenta de un montón de cosas que se Claro. comparten. Y el tema del cáncer, es cierto que de la parte médica hay un factor hereditario, pero ¿qué gatillos emocionales y de vida hacen ese gencito que anda por ahí se desarrolle y tal vez en otra persona no? ¿Verdad? Porque esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de eliminar alteraciones celulares, es el estado natural del cuerpo. O sea, recordemos que el estado natural del cuerpo es que tenga la capacidad de eliminar esas cosas que no andan bien. Y si la está perdiendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, todos los datos que podamos obtener de eso es importante. Entonces, no estoy diciendo que dejemos la quimioterapia o que dejemos los medicamentos. No, no, no. Eso es eso es no negociable. Eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que ayudarle al cuerpo físico a sostener esta parte. Pero simultáneamente empecemos a revisar estas cosas, ¿verdad? Para no luchar contra el cáncer. Esa es la postura. A veces es muy difícil decir eso, no luchemos contra el cáncer, no, promovamos un poquito la salud. Veamos qué es lo que me quiere decir este síntoma tan fuerte en mi vida, que tal vez cuando hablamos de diabetes, como la semana pasada, o hablamos de otra enfermedad, bueno, ahí sí, no es tanto el impacto emocional cuando hablamos del cáncer. Pero es porque la enseñanza, quizás, y te hago la pregunta a ti que me estás viendo, quizás la enseñanza venía con maestros un poquito más amorosos, y más amorosos y amorosos llegó un momento en el cual, pues, no lo vemos, Vini, tal vez, a veces no vemos las cosas, y entonces viene esta situación retante, porque muchos de los pacientes de cáncer dicen que realmente el cáncer llegó a ser una bendición, porque si no hubiera sido por el cáncer, no habrían trabajado en sí mismos, no se habrían arreglado sus relaciones familiares, no habrían acomodado prioridades, no habrían visto la importancia de la parte emocional, la parte espiritual, no habrían cambiado su vida en muchas cosas. Entonces, este maestro llamado cáncer, bueno, les transformó la vida y fue maravilloso, Claro. fue una bendición. Claro, y ahí es donde entonces hay que preguntarnos, no por qué, ¿verdad? Porque entonces cuando hablo de por qué estoy completamente afuera, pero entonces me pregunto, ¿para qué llegó a mi vida? ¿Verdad? Y entonces, ya cuando entonces yo me pregunto, ¿para qué está llegando? También me estoy apropiando de mi propia historia, ¿verdad? También me estoy apropiando de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo, ¿verdad? Porque si entonces,
mencionamos todos esos temas desde constelaciones, que empezamos a ver todo el tema de lealtades y me gustó algo mucho que dijiste sobre el tema de cómo a veces inconscientemente elijo una lealtad, ¿verdad? Con este tema inconsciente, porque es la forma de sentirme cerca de mamá o cerca de papá, ¿verdad? O a veces, evidentemente, como me tomo eso como mío, ¿verdad? Inconscientemente. Vini, por ejemplo, hablemos específicamente de los cánceres. Por ejemplo, cáncer de mama. Cuando una persona padece o le hicieron un diagnóstico de cáncer de mama, ¿qué es la primera pregunta que debería hacerse? Bueno, como siempre lo digo, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué situación estoy atravesando? Ujú. Es importantísimo esto, ¿verdad? Que yo me pregunte qué es lo que, ¿verdad? Porque como decíamos, de diferentes lados donde se coloque tiene una información. Entonces puedo tener un conflicto inconsciente con una pareja, puedo tener un conflicto interno conmigo misma o conmigo mismo, ¿verdad? O bien con la madre. Entonces es importantísimo ver todo esto, qué situación estoy viviendo, qué situación estoy atravesando, ¿verdad? Entonces, eso es una manera de darme cuenta. Qué Voy a leer un... importante porque, Vini, perdona, porque digamos, el cáncer de mama en un lado, o sea, en el pecho derecho, usualmente invita a un conflicto de un tipo y cuando es del lado derecho, de otro tipo. Entonces, hasta eso hay que prestarle información, o sea, ¿qué es información? ¿De dónde sale? Exactamente. Eso es muy significativo porque el cáncer de mama tiene que ver con el tema del conflicto. Puede venir en dos tipos, digamos. Ahorita que estamos hablando del tema de mama, puede venir sobre el conflicto de un hijo o sobre el conflicto de una pareja. ¿Verdad? Es interesantísimo ver de una pareja sobre la figura masculina, ¿verdad? Cuando estamos hablando del derecho. O también un sufrimiento muy grande que haya vivido, ¿verdad? Pero va relacionado en esas dos áreas. Entonces es importantísimo la pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que realmente pasa en nuestra vida? ¿Verdad? Entonces yo los invito, eh, bueno, voy a saludar que hay varias gente que nos ha escrito, Gloria. Ah, maravilloso. Vamos a ver, bueno, saludos Armando. Ken Villalobos dice, yo digo que Gloria es demasiado guapa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Armando dice, excelente, iniciar la semana con ustedes, saludos. Marco, saludos para ambos. Doña Giselle dice, ¿por qué no cambiamos nuestros pensamientos y eso genera las mismas emociones? Exacto. ¿Verdad? Es un trabajo de cambiar nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de sentir y también ponerle atención. Marco también nos dice, así es, aplicar las responsabilidades de la distinción que es la habilidad de responder. Exacto. Elías nos dice que le damos a Bruce Lifton. Sí, no estamos diciendo que es que sea un maestro, porque nos dice que es un maestro. Sí conocemos la forma de pensamiento que tiene Bruce Lifton y también Joe Dispenza y Greg también, ¿verdad? Hay muchos formas de pensamiento y mucha literatura. Digamos, aquí estamos abarcando la literatura de Hammer y Enrico Orbera, ¿verdad? Para aclararlo, ¿verdad? Porque todos tienen una forma distinta. De hecho, si abordamos un diccionario emocional, por ejemplo, de la biodescodificación, trae varios autores sobre varios libros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que tengo por acá habla de Jacques Martel, habla de Louis Hay, habla de Hammer, habla de Enrique Corbera. Entonces, para tenerlo claro. Y gracias por Sí, estar con... eso es muy importante porque es muy complicado hablar o sea, realmente tan ampliamente de esto, porque por ejemplo un curso de milagros también tiene otra postura. De hecho, de Exactamente. esto se puede hablar muchísimo, entonces es una pincelada y creo que el resumen de lo que estamos hablando, Vinicio, yo es que un tema de cáncer es indagar un poco más, ¿verdad? O sea, Exactamente. unificar la parte médica, pero sí, ok, vamos a ver algunas posturas, porque si no nos daría, o sea, tendríamos que hablar muchísimas horas realmente este tema porque hay muchas. Por ejemplo, Curso de Milagros es súper interesante, yo lo he estado estudiando mucho es bastante profundo y denso, pero tiene otra visión con respecto a lo que es el cáncer. Por ejemplo, la metafísica en general tiene otra perspectiva.
Exacto. Entonces, y hay diferentes ramas de la metafísica. Entonces, pues obviamente habrá unos que no están de acuerdo y que otros no estarán de acuerdo. Todos tomemos lo que nos vaya a servir a nosotros. Lo más importante es que podamos hacer una mirada interna y que nos ayude a, pues, a manejar esta situación o este reto que nos está presentando una patología como es el cáncer. De hecho, me encanta, Vinici, porque a nivel de, en la medicina se están abriendo muchas transposiciones con respecto al cáncer. Medicina paliativa se está tomando mucho, bueno, mucho, como mucho camino, mucha participación. Y cuando hablamos de medicina paliativa, que yo pronto vamos a hablar un poco más de eso, no estamos hablando únicamente de acompañar a un paciente a la muerte, es el tema del dolor, manejo del dolor de todos los sentidos. No estamos hablando solamente del manejo, o sea, un dolor físico, sino en general. ¿Qué importancia es el confort? ¿Qué importancia es la parte emocional? Que eso me gusta mucho, que esa visión está, Ujú. que realmente la medicina están entendiendo el impacto que tiene lo emocional cuando estás pasando un proceso cualquiera que sea, donde el cuerpo físico va a sentir la lesión o se va a sentir agredido, digamos, ya sea una cirugía o ya sea un proceso como este del cáncer, que muchas son unas y unos son unos campeones con respecto a esto, que ya no es sinónimo de muerte inminente, sino realmente muchas lo han pasado y muchos lo han pasado por este proceso y muchas ramas de la medicina se están abriendo a darle importancia a la parte médica, a la parte emocional y también la parte espiritual, ¿verdad? Incluso ya se están metiendo el Reiki, por ejemplo, está teniendo participación. En Estados Unidos es muy, muy participativo el Reiki en los hospitales. Es muy, muy significativo el aporte que ha venido a brindar, Ujú. ¿verdad? Entonces, y después podemos hacer, Gloria, un live también con Bruce Lipton, porque Bruce Lipton habla de la biología de la creencia. Entonces, también eso es un tema bastante interesante, donde De él, hecho, Vini, de Teta Healing también, o sea, realmente sí, esto también. es tan amplio que no se puede terminar, pero de hecho me gusta mucho esa observación que nos dieron por ahí porque realmente es, ok, vamos a verlo desde diferentes posturas, muchas. Ahorita hemos hablado mucho de, bueno, constelación, biodescodificación y obviamente la Enrico Cabrera que habla mucho de esto y él, de hecho habla mucho de Curso Milagros, pero hay También. mucha tela que cortar, muchas Sí. cosas. Incluso de la medicina, por ejemplo, se ha hablado mucho del tema de la quimioterapia, empezar a utilizar sueroterapia, ¿verdad? Paralelo, por ejemplo, algunos están en contra del uso de la quimioterapia como tal, por los efectos secundarios que está causando, ¿verdad? Por muchas cosas. A veces el paciente fallece por los efectos secundarios de la quimioterapia y no tanto por el cáncer en sí. Entonces hay muchas posturas en las dos visiones, ¿verdad? Incluso en medicina también, desde esa parte. También está el biomagnetismo, que es otra técnica, ¿verdad? Que se utiliza para manejo de estas situaciones. Medicina regenerativa, bueno, y en fin, un montón de cosas que se pueden utilizar, Sí, pero aquí lo importante es saber que hay sí, mucho hay y que muchísimo. la mirada, o sea, que sea hacia adentro. Creo que eso es lo más importante de este live, que la mirada sea hacia adentro, que indaguemos y veamos qué es lo que está pasando y que, bueno, vayamos a sesiones, podamos poner en orden nuestra casa interior, ¿verdad? Para poder sanar y que este síntoma, como hablan varios de las posturas, ok, este síntoma, vamos a trabajar este síntoma que nos está dando información, ¿verdad? Ujú. Que tal vez la interpretación incorrecta fue que es un maestro como tal, porque la palabra maestro es otro punto, pero sí nos da información, eso definitivamente, eso sí. Sí, y bueno, continuando con varias, a ver, varias recomendaciones que hace Hammer que me parecen también muy, muy, a ver, muy significativas. Él menciona que dice que el impacto emocional que vivimos es completamente inesperado, que es sorpresivo, ¿verdad? Y a veces sin ninguna experiencia previa siquiera o parecida, digamos, es algo completamente nuevo, ¿verdad? Y aquí estoy tomando el tema de los eventos programantes, que son situaciones completamente inesperadas, son cosas sorpresivas, son cosas que no estamos, o sea, que no nos están anticipando, simplemente se dan espontáneamente, ¿verdad? Porque es también la forma como yo aborde esa situación, también es la forma como yo lo vea, también influye muchísimo ese trabajo a nivel personal que pueda llevar, o también influye mucho si no tengo un trabajo, digamos, a nivel personal, ¿verdad? Y aquí es sin juicio, sin crítica, simplemente eso es una invitación a que ustedes empiecen a mirarlo.
también el impacto emocional que esto puede traer, porque hay impacto emocional que puede ser muy fuerte, y también, también hay que ver cómo yo vivo ese impacto, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones puede ser que lo viva en soledad o que lo viva en aislamiento, ¿verdad? Porque entonces son conceptos distintos a como yo vivo un evento, una situación, ¿verdad? Si lo vivo acompañado, si lo vivo solito, si lo vivo en un aislamiento, porque el abordaje es completamente distinto, ¿verdad? Es algo que no lo comento a nadie, es algo que me lo guardo para mí porque no tengo esa forma de, de permitírmelo, y ni bueno ni malo, simplemente no tengo las herramientas. Entonces, todo esto que estamos haciendo es justamente para que podamos avanzar, para que podamos conectarnos con nosotros y decir, pucha, pues me voy a dar el permiso de ir a trabajar esta parte, ¿verdad? Es algo que no expreso, ¿verdad? Sencillamente así como decirlo, y lo que hago es que me lo guardo, y que me lo guardo porque justamente no sé expresarlo, o no tengo esas herramientas, digamos, para manejarlo. Creo que es una situación sin solución, ¿verdad? Mi forma de pensamiento es que tengo esa situación sin solución, entonces volvemos a lo mismo. No tengo las herramientas, creo que no es una situación que pueda solucionar, pero me puedo permitir también explorar, y también explorar eso que siento, eso que vivo, ¿verdad? Para poder también enfrentar esa situación y poder soltar, ¿verdad? O también creo que no puedo hacer nada para solucionarlo, no veo una salida en esto. Entonces, por eso son diferentes cosas que hacemos inconscientemente nosotros para guardar esa emoción, para guardar el resentimiento, para guardar ese conflicto, para guardar o para resistir eso que estoy viviendo. Y es una situación que a veces lo vivo muy dramáticamente porque lo vivo solito, lo vivo yo. De acuerdo a mí, todo ese andamio estructural o todas esas herramientas que puedo tener, desde esa postura yo lo veo. Entonces es importantísimo irle poniendo atención a eso. Pero también es importante ver estos eventos fuertes que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Y eso yo los invito, por eso que me gusta a mí ampliar el tema de los eventos programantes. ¿Qué situación pasa en mi vida? ¿Verdad? Y cuando te digo qué situaciones pasa, puede ser la muerte de un pariente, la muerte de un hijo, una separación inesperada de su pareja, puede ser la pérdida de una propiedad, pérdida de dinero, un trabajo, algo que me haya costado hacer, puede ser una traición de la pareja, ¿verdad? Pueden ser diferentes situaciones que pasan en nuestra vida que me generan esto, porque no tengo esas herramientas, porque no me permito tal vez pues avanzar hacia eso, el descubrir la infidelidad de la pareja, algún tema de humillación, de traición, alguna situación familiar, ¿verdad? También es importante verlo, ¿verdad? Porque nuestro núcleo familiar es importante siempre verlo, como lo dijimos al inicio, ver la niñez, pero también ver todo lo que viene acompañado con ella, ¿verdad? Y todo lo que viene acompañado con ella es papi y mami, y después cuando empezamos a ampliar un poquito más este maravilloso núcleo, nos damos cuenta que no solamente papi y mami tenemos, sino que entonces viene esto desde más atrás, entonces también entonces empiezo a observar empiezo a tener esa mirada, desde dónde puedo estar originando esto, desde dónde puedo tener una lealtad, desde dónde estoy copiando patrones de conducta, desde dónde es un patrón aprendido o alguna situación que estoy manejando a nivel aprendido, puede ser alguna situación que me genera mi impacto emocional, es importante atenderla. ¿Para qué? Para que justamente podamos ir por la vida más ligeros de equipaje, porque si no es como que si tuviéramos cargando un saco de papas encima, ¿verdad? Entonces paso cargando eso toda la vida, entonces me pesa cargar esas emociones. Sí, y algo importante, yo le agregaría también los eventos o conflictos que son, ok, reales, o sea, realmente me están pasando, los que son imaginarios. O sea, los que yo me recreo, me imagino, ¿verdad? Que me invento, ¿verdad? Porque así, ay, pasa tal cosa, pasa tal otra y que tal vez no están sucediendo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de conflictos es importante como revisarlo. Ya se nos acabó el tiempo para este espacio. Punto de encuentro que es tan interesante. Creo que esto del cáncer seguiremos hablándolo un poquito más, realmente hablándolo de cada zona, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si es el seno derecho, si es el seno izquierdo, qué pasa con el colon, qué si es en la tiroides, qué si es en la lengua, qué si es en el ojo, qué si es en el estómago. De hecho, aquí en Costa Rica, para los que no están viendo otros países, aquí en Costa Rica realmente el cáncer gástrico había aumentado muchísimo, ha bajado bastante con las campañas, pero muchos de los datos que se han estado viendo es que, para que lo mediten, es que el tico es muy pura vida, ¿verdad? Entonces todo bien, no pasa nada, bueno, me hiciste esto y no pasa todo tranquilo, ¿verdad? Entonces, pocas veces expresamos que me está molestando algo, comparado tal vez con otras culturas que de una vez te la dicen, ¿verdad? Y no se lo guardan.
Entonces, eso ha aumentado muchísimo el cáncer en gastrointestinal, ¿verdad? En general, que ese será otro tema que podemos desarrollar. Pero hasta qué punto, hasta lo cultural incluso nos influye en el desarrollo de ciertas enfermedades, donde mejor me lo guardo para no hacer conflicto, entonces mejor no digo nada, soporto muchas cosas. Y eso es muy cultural del costarricense, ¿verdad? Que tenemos muchas cosas súper lindas, pero aprendemos también a través del tiempo que todo pura vida, ¿verdad? Aquí no pasa nada, somos los más felices del mundo, todo bien. Y por Pero dentro, después pasa todo mal. todo. ¿Verdad? Entonces, eso es importante también como a considerarlo. Vamos a seguir desarrollando este tema porque creo que es un tema sensible, es un tema amplio, es un tema que despierta todos los ayayáis para todos. Es importante conocer las experiencias de cada persona, una persona que ha pasado por el cáncer, por ejemplo, vamos a traerles un invitado que lo ha pasado para que puedan ver la importancia de estos procesos. O sea, de pasar este proceso con herramientas, como dijo Vinicio, no es lo mismo pasarlo sin herramientas a tener las herramientas que te pueden realmente acompañar. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos de verdad a este espacio, punto de encuentro. Los que son médicos, colegas míos, bueno, abrámonos a esto, abrámonos a ampliar un poquito, ¿verdad? Y conocer un poco cómo es la parte emocional y cómo es la parte mental. Y hay otras cosas que a veces no vemos, pero que están ahí. Entonces, trabajemos en conjunto, seamos ese punto de encuentro donde podamos realmente de ahí tomar lo mejor de las dos posturas y procurar una salud muchísimo mejor, un abordaje muchísimo mejor, más integral. Así que muchas gracias, me despido de mi parte y recordándoles a todos que, bueno, lo que el alma calla, el cuerpo lo expresa. Así es. Bueno, yo encantadísimo de compartir con vos y de compartir con todos. De verdad que son espacios que me encanta compartir este punto de encuentro con vos. Mi mensaje para los que me escuchan y los que nos van a ver después es que primeramente se amen, se abracen, se digan cuánto se quieren, que reconozcan sus emociones, que reconozcan sus dolores, que reconozcan su resentimiento y que puedan buscar apoyo. ¿Verdad? Lo más importante es que hay personas también que pueden ayudarles a encontrar eso que ustedes andan buscando, a liberar esas emociones. Acéptense, ámense, quiéranse. Ese es el primer paso para poder conectarnos a una mejor vida y poder vivir la vida de manera maravillosa. Así que los abrazo con mi corazón y les deseo una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Así es. Buenas noches. Muchas gracias. Al próximo lunes. Que estén súper bien y la pasen de lo más bien. Y como dijo Vinicio, ámense muchísimo. Que estén súper bien. Así es.